Las potencias occidentales y sus aliados impusieron severas sanciones como respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Japón e incluso países como Suiza, que históricamente se habían mantenido neutrales ante conflictos bélicos, tomaron medidas contra Rusia. Las sanciones son un castigo al gobierno de Vladimir Putin y pretenden disuadirlo para que detenga las acciones militares que ejecuta en territorio ucraniano. Pero ¿cómo funcionan y cuál ha sido la respuesta de Rusia? Eso te lo contamos en este video. Primero, ¿qué son las sanciones? Pues son las medidas más duras que se pueden aplicar a un Estado, además de ir a la guerra. Son medidas restrictivas que se aplican contra países o individuos que, según el gobierno u organismo que las impone, representan una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Están diseñadas para dañar la economía de un Estado, para intentar que cambie el comportamiento de su gobierno. Pueden ser prohibiciones de viaje, congelamiento de cuentas bancarias, embargos de armas, entre otras. Hay sanciones que se dictan desde el Consejo de Seguridad de la ONU. Y hay otro tipo que las aplican unilateralmente los países, sin pasar por las Naciones Unidas. Estas últimas suelen ser más controversiales. En América Latina tenemos varios ejemplos, como el embargo de Estados Unidos a Cuba o las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. Pero volviendo a Rusia, las sanciones que se le impusieron durante los primeros días de la invasión a Ucrania buscan aislar al país del sistema financiero internacional. En estos días a lo mejor has escuchado la palabra SWIFT. SWIFT es un sistema de mensajería entre los bancos que les permite transferir dinero. Es el sistema de pagos interbancarios más usado en el mundo. La Unión Europea, los Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados acordaron eliminar a varios bancos rusos de este mecanismo. ¿Y cómo esto perjudica a Rusia? Pues esta prohibición va a retrasar los pagos que el país recibe por sus exportaciones de petróleo y gas. Y esta es una de las principales fuentes de ingreso del país. Aún así, Moscú podría evadir esta sanción y recibir pagos a través de sistemas similares a SWIFT. Por ejemplo, podría usar el sistema de pago interbancario chino. Otras medidas son igual de drásticas y sin precedentes. Occidente acordó congelar los activos del Banco Central de Rusia. Esto quiere decir que el gobierno de Putin tendrá acceso limitado a las reservas internacionales de 630.000 millones de dólares que tiene el país. No había ocurrido antes una medida similar contra el Banco Central de una nación del G20, las 20 economías más influyentes del mundo. Y según el editor de economía de la BBC, Faisal Islam, pretende empujar a toda Rusia a una recesión lo más profunda posible. Occidente también impuso sanciones individuales, incluyendo al propio Vladimir Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá ordenaron congelar sus activos y en el caso de Estados Unidos no podrán viajar a ese país. Estos países también anunciaron que están identificando y congelando los activos de funcionarios y élites cercanas al gobierno ruso, así como a sus familias. Y en una acción que no ha dejado de sorprender, Suiza, que ha sido neutral en todo tipo de guerras desde el año 1815, rompió esa tradición y anunció que aplicará las mismas sanciones de la Unión Europea, incluyendo la congelación de cuentas bancarias. A todo esto se suma la prohibición general de los aviones rusos de ingresar a espacio aéreo de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, y las restricciones de transmisión de los medios estatales rusos Sputnik News y RT. En respuesta, Rusia se ha centrado en un primer momento en medidas internas para contener el golpe a su economía. Y el gobierno de Vladimir Putin amenazó con sus propias sanciones dirigidas a Occidente. La población rusa empezó a sentir el impacto de las sanciones con el desplome del valor del rublo y las restricciones a servicios internacionales. Pero hay que recordar que Rusia suministra el 26% del petróleo y el 40% del gas que consume la Unión Europea. Un corte en el suministro disparará los precios globales de la energía. Las aerolíneas de Reino Unido ya no pueden volar sobre el espacio aéreo ruso, mientras que la principal aerolínea del país, Aeroflot, canceló todos sus vuelos a destinos europeos. El alcance y la efectividad de las sanciones de Occidente está por verse, y aunque impactarán principalmente a la economía rusa, los analistas prevén que tendrá repercusiones negativas no solo para ese país y su población, sino para algunos de los países occidentales que las están impulsando.